¿Qué tal? Bienvenidos a Explora, este programa del Ministerio de Educación de la Nación. La idea es convocar a prestigiosos investigadores del país para que ellos nos acerquen a los temas centrales de la ciencia contemporánea. Hoy nos vamos a ocupar del ADN, del ácido desoxirribonucleico. A ninguno de nosotros nos tuvieron que explicar cómo hay que hacer para digerir una manzana, o que nos tuvieran que enseñar cómo hacer para reconocer una cara, o cómo hacer para sonreír. De hecho, son operaciones muy complejas, hacemos muchas de esas, y ni siquiera sabemos cómo. Es que tenemos una cantidad de instrucciones que son muy precisas y muy exactas. Por ejemplo, si uno estuviera en una biblioteca, tendría algo así como 30.000 libros. En cada uno de los libros habría una instrucción, un gen. Por ejemplo, uno sacaría un libro de la biblioteca y diría, ¿cómo hay que hacer para enfrentar el frío? Pero la naturaleza ha encontrado un sistema mucho más eficiente para almacenar la información. Más eficiente, digo, que tener una biblioteca llena de 30.000 libros. Todas las instrucciones caben dentro de una célula, Es por eso que los invito a este viaje hacia el interior de nosotros mismos, para poder entender qué es el genoma. Nuestro cuerpo está formado por una serie de sistemas de órganos. Si observamos en detalle, por ejemplo, el sistema digestivo, podríamos detectar distintos tejidos formados por células. Todas nuestras células tienen una característica en común, tienen núcleo. Y dentro de ese núcleo hay moléculas de ADN. Son nuestros cromosomas. Los humanos tenemos 46 cromosomas. Y cada cromosoma humano está formado por una única molécula de ADN enrollada alrededor de proteínas. La estructura de la molécula de ADN es siempre la misma. Esa es nuestra biblioteca. Esa es la biblioteca que contiene la información, toda la información que necesitamos para la vida. Pero lo sorprendente es que no hay una sola biblioteca. Hay 100.000 millones de bibliotecas, una por cada célula, y encima por duplicado y repetidas. Al respecto, conversamos con el licenciado Gastón Westergaard, de la Universidad de Mar del Plata. El ADN o ácido desoxirribonucleico está formado por nucleótidos, que son sus componentes fundamentales de esta molécula. Esos nucleótidos, a su vez, están formados por un grupo fosfato, un azúcar de 5 carbonos y una base nitrogenada. Hay 4 posibles bases nitrogenadas en el ADN y esas son adenina, timina, citosina y guanina, como pueden apreciar en esta imagen. Estos nucleótidos en el ADN se van pegando unos sobre los otros a través de uniones químicas específicas y forman una de las hebras del ADN. El ADN está compuesto por 2 hebras complementarias entre sí. Esta complementariedad de bases en el ADN se debe a la estructura química de sus bases nitrogenadas, dado que adenina solo puede unirse con timina y citosina con guanina. Por lo tanto, sabiendo la estructura de una de las hebras del ADN, puedo predecir cómo va a ser la hebra opuesta, la hebra complementaria, dado que si tengo A acá, voy a tener T enfrente, y si tengo C acá, voy a tener G enfrente. En la complementariedad de bases, las uniones entre las bases nitrogenadas mantienen unidas a las hebras entre sí, como formando los escalones de una escalera. Las barandas estarían formadas por el azúcar de 5 carbonos y el grupo fosfato. La direccionalidad, efectivamente, está dada por las barandas.
Cada nucleótido, como dijimos, está formado por una base nitrogenada, un azúcar y un grupo fosfato. Veamos que el grupo fosfato está siempre unido al carbono 5' de su nucleótido, pero se une al nucleótido siguiente a través del carbono 3' del azúcar del nucleótido siguiente. Pero, ¿qué pasa en los extremos? En uno de los extremos, donde se termina esa hebra, el carbono 3 del azúcar queda libre. Por lo tanto, a ese extremo lo denominamos extremo 3'. Mientras que en el otro extremo, en el extremo opuesto, el grupo fosfato queda libre, porque es ahí donde termina la hebra, es donde se terminó la molécula de ADN. En ese extremo, donde tengo el grupo fosfato unido al carbono 5', lo denominamos extremo 5'. Que la molécula de ADN tenga dos hebras que son antiparalelas se debe a que en una de las hebras tengo un extremo 5', pero en la hebra de enfrente, en la complementaria, el extremo es el opuesto, el extremo 3'. Esto indica que las hebras son complementarias entre sí, pero corren en direcciones opuestas, son antiparalelas. Cada uno de nosotros tiene en su ADN las bases nitrogenadas ordenadas de una manera única, particular, casi como si fuera una huella digital. De hecho, conocer esta secuencia del ADN permite determinar, por ejemplo, la paternidad de un niño, o en todo caso, en la escena de un crimen, saber si esta persona fue o no el autor. Fuimos a consultar al doctor Daniel Corach, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica, para entender cómo la utilización del ADN de esta forma permitió identificar a algunas de las víctimas de la dictadura militar. Desde el punto de vista de la identificación personal, el hecho de poder disponer de una herramienta que haga que un resto, como por ejemplo esqueletos de las fosas comunes que se produjeron durante la dictadura militar, pudieran ser identificados o correlacionados, constituyó un real avance y un gran aporte que ofrecía la investigación molecular. El análisis molecular de estos restos nos permitió, por un lado, reconstruir individuos, dado que conjuntos de huesos no siempre podían ser simplemente reconstruidos, y por otro lado, correlacionar la información presente en estos huesos, en estos cadáveres, con individuos vivos a través de la comparación de los marcadores genéticos. La identificación en la actualidad se basa en la comparación del perfil genético de un resto con la información genética de las personas vivas relacionadas potencialmente con ellos desde el punto de vista biológico. En un futuro, tal vez no demasiado alejado, se podrán generar bases de datos de nacidos vivos. Y sería algo tan informativo como lo son los bancos de datos dactiloscópicos. Y por lo tanto, el análisis de una evidencia forense nos va a remitir inmediatamente a la información genética de alguien que en algún momento nació y cuyos datos genéticos están almacenados en alguna base de datos disponible. Ya vimos qué estructura tenía el ADN y qué utilidades tiene. Pero la pregunta es, si todos nacemos de una sola célula, ¿cómo pasa la información de una a la otra? Para eso conversamos con el licenciado Gastón Vestergaard. Él nos va a explicar de qué se trata la replicación del ADN. ¿Qué quiere decir que el ADN se divide? En el mecanismo de replicación del ADN intervienen numerosas enzimas. Una de ellas es la helicasa. La helicasa es la encargada de abrir la molécula de ADN separando las dos hebras. Cada una de las hebras va a servir de molde. Recordemos que el ADN tiene complementariedad de bases. Si acá tenía una T,
timina, enfrente tenía una adenina. Esa complementariedad de bases es fundamental para entender el mecanismo de la replicación, dado que otra enzima, la ADN polimerasa, va a ir agregando uno a uno los nucleótidos complementarios a su hebra molde. Por ejemplo, donde yo tenía una guanina, va a agregar una citosina. Donde tenía una timina, va a agregar una adenina. Y así sucesivamente hasta terminar la replicación. Sin embargo, hay una restricción. La ADN polimerasa solo agrega nucleótidos en una dirección, 5', 3'. Por lo tanto, una de las hebras va más rápido que la siguiente, que va retrasada. El material genético, o sea, la molécula de ADN, contiene las instrucciones para que cada célula funcione de una determinada manera. En realidad, tiene que ver con la capacidad para que cada proteína sea sintetizada. Pero las proteínas se sintetizan en el citoplasma y las instrucciones están en el núcleo. ¿Quién las lleva de un lugar a otro? Para entender este proceso, vamos a conversar nuevamente con el licenciado Gastón Westergaard, que nos va a hablar de traducción y transcripción. La información genética contenida en los genes dentro del ADN tienen información para fabricar proteínas. Ahora bien, nosotros decimos que somos como somos por nuestros genes. En realidad, somos como somos por las proteínas que nos forman. Tenemos el color de ojos que tenemos por las proteínas que forman parte de nuestra retina, o el color de pelo que tenemos por las proteínas que forman nuestro pelo. Por lo tanto, la información contenida en los genes tiene como fin último la fabricación de una proteína. Pero previo a eso, tiene que ocurrir un proceso, porque el ADN no puede viajar hasta los ribosomas y llevar la información para fabricar la proteína. El ADN está en el núcleo en una célula eucariota o formando un cromosoma circular en una célula procariota. El que lleva el mensaje de cada gen es un intermediario, un ARN, en este caso el ARN mensajero. Y cuando la información del ADN se copia a un ARN, se llama transcripción. La enzima principal encargada de transcribir un gen es la RNA polimerasa o ARN polimerasa. Los genes contenidos en cada biblioteca, en cada cromosoma, cuando se copia a través del proceso de la transcripción, en los eucariotas, o sea nosotros, ese ARN mensajero lleva partes que codifican, o sea que tienen información para fabricar una proteína, llamadas exones, esas porciones, y partes que no codifican para nada, basura, que son los intrones. Por lo tanto, ese ARN mensajero inmaduro, podríamos llamar, tiene que sufrir un proceso llamado splicing, en el cual las porciones que no sirven, no codificantes, deben ser sacadas, cortadas. Por eso ese mecanismo también lo podemos denominar corte y empalme. Cortamos lo que no sirve y empalmamos lo que sirve. Eso que sirve, el ARN maduro, va a ser lo que va a ir a los ribosomas a llevar la información para fabricar una proteína. Cuando el ARN mensajero sale del núcleo de una célula eucariota, llega a los ribosomas, el lugar físico donde ocurre la traducción, o sea, la síntesis de una proteína. Dentro de los ribosomas, cada ARN mensajero va a servir de molde para la fabricación de una proteína. En esta síntesis proteica, en esta traducción, no interviene solo el ARN mensajero. Como dijimos antes, intervienen los ribosomas, que están formados en parte por ARN ribosómico. Y también son muy importantes el papel que cumple el ARN de transferencia. Cada ARN de transferencia
trae un aminoácido. Recordemos que las proteínas son largas cadenas de aminoácidos. Por lo tanto, al ir pasando el ARN mensajero por los ribosomas, una larga cadena de aminoácidos termina formándose. Una proteína termina formándose. Y esa, en definitiva, es la función que tenía el ADN, codificar para proteínas. Entonces podríamos decir que el dogma central de la biología molecular es el flujo unidireccional de la información, desde el ADN a la proteína. El ADN se transcribió a un ARN mensajero y el ARN mensajero se tradujo a una proteína. Y ahora, finalmente, ya sabemos qué es el material genético, de qué modo nuestros genes almacenan la información. Y vimos también cómo las instrucciones que están en el ADN se copian en un ARN mensajero hasta llegar a traducirse en una proteína. Pero ¿qué es lo que hace que cada uno de nosotros sea tan diferente? La distinta composición de proteínas. Es común escuchar que la Argentina es un crisol de razas, como si fuéramos un subproducto mayoritario de la inmigración europea. Sin embargo, hace poco tiempo, el doctor Corach hizo una afirmación que apareció en la tapa de casi todos los diarios. Los argentinos somos más aborígenes que europeos. Naturalmente, necesitamos ir a consultar al doctor Corach para que él explique por qué dijo eso y además qué relación tiene esa afirmación con lo que estamos viendo aquí, en Explora, y su relación con el ADN, el estudio del ADN. Y esto nos dijo. Se ha considerado y se considera actualmente en forma bastante generalizada que Argentina tiene una composición poblacional derivada fundamentalmente de un componente europeo, dado fundamentalmente por los inmigrantes que surgen desde la época de la colonia, en 1536 en adelante, y con los aportes europeos posteriores que van determinando una población que es, a juzgar por nosotros mismos, la más europea de toda América Latina. Sin embargo, cuando uno analiza información genética contenida en una muestra aleatoria de nuestra población, podemos detectar que esto no realmente se refleja desde el punto de vista científico. Y lo que vemos es, al analizar ADN, que existen marcadores característicos de los grupos amerindios que se encuentran presentes en una proporción notablemente alta. Y por lo menos más del 50% de los argentinos que hemos analizado presentan algún componente amerindio detectable. El hecho de que estos marcadores estén presentes o no, no se correlaciona con un aspecto fenotípico, un aspecto físico. Simplemente vemos, es como una suerte de indicador de origen que nos permite afirmar que las personas que exhiben esta característica provienen de un linaje materno amerindio o un linaje paterno amerindio. A mediados de la década del 80 ya se habían encontrado, aislado y secuenciado una decena de genes, todos ellos de importancia biológica, científica, médica. Es que los investigadores, la mayoría de ellos, ya habían comprendido la importancia de conocer la secuenciación completa del genoma humano. En el próximo bloque vamos a meternos justamente con eso, con el proyecto Genoma Humano, y también con algunos descubrimientos nuevos relacionados con la genética, como el splicing alternativo. En septiembre del año 1988, con la fuerte participación del gobierno de los Estados Unidos y también del gobierno de Inglaterra, instituciones de otras partes del mundo y algunas empresas privadas, aparece la creación del proyecto Genoma Humano. Teniendo en cuenta que más de 6.000 enfermedades están relacionadas con la herencia, entonces naturalmente el motor mayor de la existencia de este proyecto está ligado con la medicina.
Proyecto Genoma Humano es el programa más importante y ambicioso en biomedicina del siglo XX. Se inició en forma oficial en 1990 y consistió en descifrar toda la información contenida en los cromosomas. Llevado a cabo por miles de secuenciadores de ADN en cientos de laboratorios esparcidos por el mundo entero, este proyecto generó controversias acerca de cómo se iba a manejar la información que surgiría del proyecto. En la mañana del 26 de junio del 2000, se dio a conocer al mundo el primer borrador de nuestro genoma. La información obtenida a partir de este proyecto fue, entre otras cosas, de vital importancia para entender cómo el cáncer o la enfermedad de Alzheimer se manifiestan por errores en el ADN y qué podríamos hacer para repararlos. A partir del proyecto Genoma Humano, sabemos que las instrucciones de las que hablábamos al principio son aproximadamente 30.000. Es decir, que tenemos aproximadamente 30.000 genes en el genoma humano. Pero también sabemos que hay más de 100.000 proteínas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es posible esto? ¿No era que un gen codificaba una proteína? Hay una explicación para todo esto. Existe un mecanismo llamado splicing alternativo, en donde el mismo ARN mensajero lleva instrucciones para fabricar más de una proteína. Y por eso, para entender este mecanismo, fuimos a hablar con el doctor Alberto Kornblich, que es el jefe del Departamento de Biología Molecular de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, y lo consultamos a él para preguntarle, Alberto, ¿qué es el splicing alternativo? Hasta hace aproximadamente 25 o 30 años se pensaba que cada gen era capaz de dar lugar solamente a una proteína. Hoy sabemos que el fenómeno es mucho más complejo y existen un 60% de los genes humanos que es capaz de dar más de una proteína. Por ejemplo, en el dibujo del pizarrón vemos que la transcripción del gen, como dijimos antes, da lugar a un ARN mensajero inmaduro que contiene los exones y los intrones que se encuentran en el gen. En este caso, exones 1, 2 y 3 con sus dos intrones. Ahora, en ciertas circunstancias, este ARN mensajero inmaduro puede dar lugar a dos ARN mensajeros maduros diferentes, uno que contiene al exón 2 incluido en él y otro que carece del exón 2. Esto significa que un mismo gen dio lugar a dos mensajeros maduros y por ende a dos proteínas distintas. En este caso, un gen da lugar a dos proteínas. Hay muchos genes que dan lugar a cientos de proteínas distintas. Y el caso más extremo se conoce en un gen de la mosca de la fruta, Drosophila melanogaster, donde este gen, por splicing alternativo, puede dar lugar a 38.000 proteínas distintas. 38.000 proteínas distintas de un mismo gen es un número mayor de proteínas que genes distintos tienen las células de la mosca. Es decir, que la diferenciación celular no solo va a ser la consecuencia de qué genes están encendidos o apagados en un tejido particular, sino también de qué proteínas distintas es capaz de dar cada gen por el proceso de splicing alternativo. El mal de Chagas es una endemia en el país. Hay más de 2.300.000 personas afectadas o portadoras de esta enfermedad. De hecho, el hombre es un hospedador, el hospedador. La vinchuca es el transmisor o el vector. Y hay un parásito intracelular, conocido con el nombre llamado Trypanosoma cruzi, que es el agente causante de la enfermedad. Hace años que varios laboratorios están intentando en la Argentina destruir este parásito. Uno de esos laboratorios es el INGEBI. Y fuimos a consultar allí al doctor Martín Vázquez como para poder entender qué relación hay entre el splicing y la destrucción de este parásito. En este laboratorio nosotros estudiamos algunos mecanismos de la enfermedad de Chagas, que es causada por el parásito Trypanosoma cruzi, como se ve en esta placa, que durante su ciclo de vida invade, penetra las células humanas en donde se replica. En particular, en este laboratorio nosotros estudiamos algunos mecanismos básicos del parásito, como ser, por ejemplo, el mecanismo de splicing, que a diferencia del splicing que ocurre en las células humanas, en donde es una sola tirita de ARN que se corta y empalma, en este parásito
se necesitan dos moléculas de ARN físicamente separadas que luego se empalman para generar el ARN mensajero maduro que va a dar lugar a las proteínas del parásito. Nosotros estamos estudiando qué proteínas están involucradas en este proceso y en particular cómo esas proteínas interaccionan para llevar a cabo este mecanismo. Nuestro objetivo es tratar de generar alguna droga que interrumpa estas interacciones proteicas de manera de interrumpir el proceso sin que afecte al proceso que ocurre en la célula humana hospedadora, pero que si afecta al parásito traería como consecuencia que no va a poder fabricar sus proteínas y esto causaría la muerte del parásito. Cuando comenzó este siglo, el siglo XXI, y con la finalización del proyecto Genoma Humano, creíamos haber llegado al final de un camino. Es que habíamos aprendido, sabemos ahora cuáles son las instrucciones que están inscritas en nuestro material genético. Sabemos cuántos genes tenemos y cómo están compuestos. Pero esto que creíamos que era el final de un camino, en realidad fue como abrir una nueva puerta. La ciencia ahora tiene nuevas preguntas, nuevos interrogantes, empieza una nueva historia. Y por eso fuimos a consultar a la doctora Calcaterra para que ella nos ilustre un poco más sobre esto. Una vez demostrado que la información genética estaba almacenada en la molécula de ADN y una vez conocida que la estructura del ADN era sencilla y que solamente 4 nucleótidos podían llevar toda la información, el desafío fue entonces descubrir las secuencias completas de nucleótidos presentes en los genomas de diversos individuos. Empezamos a transitar entonces lo que se conoció como la era de la genómica, cuyo principal objetivo era obtener la información sobre el genoma de varias especies. Vayamos a un ejemplo concreto. La papa tiene 100.000 genes y nosotros tenemos alrededor de 25.000 genes. ¿Cómo es posible que una especie relativamente más sencilla tenga mayor número de genes? Entonces, la respuesta no está en el número de genes que cada especie contenga, sino en cómo se expresan esos genes. Es decir, la respuesta no está en la información del ADN en cuanto a secuencia de nucleótidos, sino a las proteínas que ese ADN ordena sintetizar. Entonces, en este momento, lo que estamos abocados es al conocimiento del proteoma de los diferentes organismos, es decir, la calidad de las proteínas que cada uno expresa. Y bien, en el viaje de exploración de hoy conocimos un poco más sobre lo que es el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Bien, esto es lo que se sabe hasta hoy. Todos los resultados de la ciencia, y en particular los de esta naturaleza, son resultados provisorios y como tal hay que tomarlos. Lo que se sabe hoy es diferente de lo que se sabía hace 50 años y esperemos, y seguramente así va a ser, dentro de otros 50 años vamos a saber mucho más y aparecerán cosas que disputarán lo que creemos o sabemos hoy. Pero está bien, la ciencia es una cosa viva, activa, dinámica y desde ese lugar es que estamos tratando de seducirnos mutuamente. Esto fue Explora, un programa del Ministerio de Educación de la Nación. Podríamos decir que el dogma central de la biología molecular es el flujo unidireccional de la información, desde el ADN a la proteína. El análisis molecular de estos restos nos permitió correlacionar la información presente en estos huesos con individuos vivos a través de la comparación de los marcadores genéticos. En este momento, lo que estamos abocados es al conocimiento del proteoma de los diferentes organismos, es decir, la calidad de las proteínas que cada uno expresa.
A ninguno de nosotros nos tuvieron que explicar cómo hay que hacer para digerir una manzana, o que nos tuvieran que enseñar cómo hacer para reconocer una cara, o cómo hacer para sonreír. De hecho, son operaciones muy complejas, hacemos muchas de esas, y ni siquiera sabemos cómo. Es que tenemos una cantidad de instrucciones que son muy precisas y muy exactas. Por ejemplo, si uno estuviera en una biblioteca, tendría algo así como 30.000 libros. En cada uno. ¿Qué tal? Bienvenidos a Explora, este programa del Ministerio de Educación de la Nación. La idea es convocar a prestigiosos investigadores del país para que ellos nos acerquen a los temas centrales de la ciencia contemporánea. Hoy nos vamos a ocupar del ADN, del ácido desoxirribonucleico. En uno de los libros habría una instrucción, un gen. Por ejemplo, uno sacaría un libro de la biblioteca y diría: ¿cómo hay que hacer para enfrentar el frío? Pero la naturaleza ha encontrado un sistema mucho más eficiente para almacenar la información. Más eficiente, digo, que tener una biblioteca llena de 30.000 libros. Todas las instrucciones caben dentro de una célula, Es por eso que los invito a este viaje hacia el interior de nosotros mismos, para poder entender qué es el genoma. Nuestro cuerpo está formado por una serie de sistemas de órganos. Si observamos en detalle, por ejemplo, La biblioteca. Hay 100.000 millones de bibliotecas, una por cada célula, y encima por duplicado y repetidas. Al respecto, conversamos con el licenciado Gastón Vestergaard, de la Universidad de Mar del Plata. El ADN o ácido desoxirribonucleico está formado por nucleótidos, que son sus componentes fundamentales de esta molécula. Esos nucleótidos, a su vez, están formados por un grupo fosfato, un azúcar de 5 carbonos y una base nitrogenada. Hay 4 posibles bases nitrogenadas en el ADN y esas son adenina, timina, citosina y guanina, como pueden apreciar en el sistema digestivo. Podríamos detectar distintos tejidos formados por células. Todas nuestras células tienen una característica en común. Tienen núcleo. Y dentro de ese núcleo hay moléculas de ADN. Son nuestros cromosomas. Los humanos tenemos 46 cromosomas. Y cada cromosoma humano está formado por una única molécula de ADN enrollada alrededor de proteínas. La estructura de la molécula de ADN es siempre la misma. Esa es nuestra biblioteca. Esa es la biblioteca que contiene la información, toda la información que necesitamos para la vida. Pero lo sorprendente es que no hay una sola